Me gustaría contarles la historia de un accidente que le sucedió a cierto profesor Musschenbroek. En la Universidad de Leiden, en el año 1745. En esa época se creía que la electricidad era un cierto tipo de fluido. Musschenbroek quería hacer una solución del fluido eléctrico con agua común. Un amigo suyo llamado Andrés Cunias, quien actuaba como su asistente, tomó una jarra de agua como esta en su mano y puso dentro de ella un tapón con un clavo largo en él. Luego tomó el clavo y lo alzó a un polo de una máquina generadora electrostática, algo así como aquella, para que el fluido eléctrico pudiera bajar del clavo hasta el agua y hacer una solución de ella. Cuando agarró el clavo para sacarlo del agua, hizo un descubrimiento absolutamente choqueante. Musschenbroek no se desanimó para nada. Sencillamente encontró otro voluntario y siguió con su investigación. Pero este descubrimiento, que se llegó a conocer como la botella de Leyden, resultó ser uno de los más importantes del siglo XVIII. Antes del mismo, electricidad era meramente una curiosidad. Después llegó a ser algo genuinamente poderoso. Para apreciar el impacto que el descubrimiento tuvo en su momento, usted tiene que comprender algo acerca de la manera que la ciencia se realizaba. Las personas que hacían experimentos con electricidad se les llamaba electricistas. Formaron un tipo de fraternidad o asociación. Tenían sus reglamentos y rituales. Ahora bien, en esa época los instrumentos eran toscos, imperfectos, que podían medir la cantidad de electricidad que había sido producida. Pero todo electricista se enorgullecía de su capacidad de juzgar la fuerza de la electricidad por sentir el shock que ésta producía. Ningún electricista sacaba un experimento sin antes sentir el shock. Antes del descubrimiento del fracaso de Leyden, eso fue inofensivo. Después fue un asunto distinto. No era un buen momento para ser electricista. Musschenbroek fue el primero en hacerlo. Más tarde escribió que nunca lo haría otra vez. No obstante, todo electricista tenía que sentir el shock con una excepción. Un electricista alemán llamado Winkler, quien muy galante permitió que su esposa lo hiciera por él. Resultó ser que las botellas Leyden eran muy fáciles de hacer, pero era muy difícil comprender por qué operaban. Quizás lo más choqueante acerca de todo el asunto fue de dónde finalmente vino la explicación. Vino de un oscuro imprentero de una bella pequeña ciudad llamada Filadelfia, del otro lado del Océano Atlántico. Su nombre, por supuesto, era Benjamin Franklin. En su tiempo, era conocido por sus compatriotas como el hombre más sabio y más mundano que las jóvenes colonias podían ofrecer. En Inglaterra y Francia, era una figura legendaria y ampliamente popular. Hoy pensamos de él como un estadista quien jugaba con la ciencia. Era, por cierto, un jugador serio y muy importante en la historia de la ciencia. Y por lejos, su obra científica más importante tenía que ver con la electricidad. A fines del siglo XVIII, la gente alrededor del mundo estaba fascinada por el fenómeno de la electricidad. En Japón decían que la gente formaba una línea y se tenía de las manos. Luego, un alma valiente tocaba algo llamado un capacitor. Por supuesto, esto puede haber sido simplemente un rumor, porque en los días en que Benjamin Franklin paseaba por las calles de Filadelfia, la mayor parte del conocimiento científico del mundo acerca de la electricidad cabía en una botella de Leyden. El profesor Musschenbroek y sus botellas Leyden atrajeron mucho la atención en Holanda, y con los dispositivos artefactos del señor Cuthbertson, el profesor von Marum continuó la obra en los años 1780. Pero más allá de los laboratorios, en forma particular, cuando llegó hasta el famoso hombre de Filadelfia, el negocio de la electricidad podía ser positivamente peligroso. El hecho es que cuando Franklin intentó cocinar un pavo por electrocución,
casi logra electrocutarse él mismo. En sus propias palabras, Franklin describió los peligros de la electricidad. Parecía un golpe universal a través del cuerpo, seguido por un temblor violento en el tronco. Una hinchazón se levantó en mi mano. Mis brazos y parte trasera de mi nuca se sintieron entumecidos. Mi esternón estuvo dolido por una semana. Obviamente, Franklin había descubierto cómo no conducir experimentos eléctricos. Para dejar registrado, sin embargo, este error fue tan raro como el mismo nombre. Después de todo, fue el primero en publicar una teoría de carga eléctrica y fuerza eléctrica. Los detalles serían elaborados más tarde, pero en términos modernos, ¿hacia dónde se dirigía Franklin entonces? En la cercanía de una carga positiva, la fuerza eléctrica resiste una carga de prueba positiva. Una fuerza externa es necesaria para empujar la carga más cerca, haciendo un trabajo en contra de las fuerzas eléctricas, trabajo positivo. Si el movimiento tiene un componente opositor a la fuerza eléctrica, trabajo negativo. Si tiene un componente al lado de la fuerza y nada de trabajo. Si el movimiento es perpendicular a la fuerza eléctrica, el trabajo neto se encuentra por integrar el producto, escalar de la fuerza eléctrica y el vector de desalojamiento a lo largo de cualquier línea a través del campo eléctrico. Esa red es igual a delta U, el cambio en energía potencial de la carga de prueba. Por supuesto, la fuerza eléctrica es la carga de prueba por el campo eléctrico, de modo que el cambio en energía potencial es igual a la carga de prueba por algo que depende solo de la trayectoria a través del campo. Ese algo, delta U, se llama la diferencia en potencial eléctrico y es medido en volts. Potencial eléctrico o voltaje depende solo de la posición en el campo eléctrico. La diferencia potencial es igual a menos el integral de E escalar dr a lo largo de cualquier trayectoria uniendo dos puntos. 100 años antes que Faraday descubriera el campo eléctrico, Franklin lo vio como la atmósfera eléctrica. En su teoría, la atmósfera provenía, emanaba de un fluido eléctrico que permeaba todo objeto sobre la Tierra. Todo, a su vez, era un tipo de esponja que podía absorber el fluido eléctrico. Franklin decía que cuando un objeto absorbía demasiado fluido, estaba cargado positivamente con fluido eléctrico. Pero que si un objeto no tenía suficiente fluido eléctrico, entonces estaba cargado negativamente. Él decía que objetos cargados positivamente y objetos cargados negativamente se atraían el uno al otro. Pero dos objetos que ambos están cargados positivamente se rechazan el uno al otro. Los términos de Franklin, carga positiva y carga negativa, aún están en uso. Pero con una mejor comprensión, su significado ha cambiado. Hoy en día, ese sobreentendido que hay, por cierto, dos tipos diferentes de electricidad, carga positiva y carga negativa, y que todos los objetos en la naturaleza contienen ambos tipos. No obstante, Franklin, correctamente, se había dado cuenta que carga eléctrica es algo que nunca es creado ni destruido, sino meramente fluye de un objeto a otro. Un discernimiento de un alcance tan amplio le ganó a Franklin el aplauso, la fama de científico más adelantado mundialmente en el campo de la electricidad.
Pero fue la máquina para imprimir, no la ciencia, la que creó su fortuna y en el proceso extendió su reputación. Había sido un aprendiz en The New England Courant, un editor de The Pennsylvania Gazette y finalmente Poor Richard's Almanac, lo cual lo enriqueció por cierto. A pesar que transfirió el taller en 1748, dedicando todo su tiempo a la ciencia, una cierta cantidad de tinta de imprentero fluía a través de las venas de Franklin por el resto de su vida. Pero nunca estuvo contento con meramente leer y escribir acerca de los eventos de su época. Y cuando llegó la historia de América, Franklin prefirió salir y hacerla él mismo. Pero si Franklin era una presencia o personaje importante en las colonias en Europa, era absolutamente legendario. Fue una figura o personaje enormemente popular en Inglaterra y Francia, profundamente admirado como estadista, un filósofo y científico, quien había surgido increíblemente de las incivilizadas colonias americanas. A través de toda su vida, además, fue notablemente afortunado. Solo unas horas antes de presentar sus credenciales en la corte de Luis XVI, descubrió que su peluca empolvada y traje formal que habían sido provistos para él eran demasiado chicos. Audazmente, Franklin se presentó con su traje de calle y su propio cabello, y en vez de ser ridiculizado instantáneamente, fue proclamado como hijo de la naturaleza de las tierras vírgenes bárbaras. Pero aún esto no fue todo el alcance de la fama de Franklin. También fue reconocido como inventor por un buen número de razones: el pararrayos y armónica de cristal, la mecedora columpio, la estufa, el horno Franklin y aún el horario de verano. Otro de sus inventos, bifocales, que eventualmente llegaron a ser una marca registrada. Asimismo, Franklin inexorablemente era un optimista. A través de su vida, todo lo vio como un juego maravilloso, un juego serio, seguro, pero también un desafío de posibilidades ilimitadas. ¿Qué se experimentaba azotando un remolino de viento con una fusta o atajando al rayo con un barrilete? Franklin fue el único hombre sobre la Tierra que pudo responder esas preguntas por experiencia. En tierra y mar, estudiaba todo aquello en que podía aplicar su mente. Escribió sobre sus estudios con gran detalle. En parte, a Franklin lo llamaban doctor, por sus escritos sobre enfermedades y la práctica de la medicina. Como otros, había dado shocks eléctricos para tratar la parálisis y formas de la misma. Sin embargo, a diferencia de sus contemporáneos en medicina, llegó a la conclusión que el único beneficio del tratamiento por shocks provenía del beneficio que los pacientes obtenían caminando de y hasta su casa para las visitas. Pero del punto de vista científico, la cosa más emocionante fue su percepción del fluido eléctrico. A pesar que mirando hacia atrás no es demasiado difícil, leer una imperfección o dos en la teoría del Dr. Franklin fue la más avanzada de su tiempo. En el alcance en que estaba correcta, su fluido eléctrico contenía las chispas de cosas por venir. Hoy lo que Franklin vio como la atmósfera eléctrica en términos modernos es visto como el campo eléctrico. El campo eléctrico está presente alrededor de cualquier objeto que lleva una carga eléctrica neta. Si la carga positiva y negativa de un objeto está equilibrada, el objeto es eléctricamente neutral y produce virtualmente un campo eléctrico alejado. Pero aún más allá de esto, el campo eléctrico estático dentro de cualquier pedazo de metal es cero, lo cual significa que una carga de prueba no sentiría fuerza ninguna dentro del pedazo de metal. Esto es cierto, aun si el metal tiene una carga eléctrica neta. Esto es porque la carga se acumula en la superficie hasta que no queda ningún campo dentro para hacer que se mueva. Por supuesto, conductores cargados eléctricamente crean campos eléctricos fuera de sí mismos, pero dentro no hay campo ninguno.
y porque hay un campo eléctrico entre dos pedazos de metal con carga opuesta, es seguro que hay una diferencia en potencial entre ellos. Pero dado que no hay campo dentro del potencial, es el mismo en todas partes del metal. De modo que cada pedazo de metal es una región de potencial constante. La diferencia potencial entre dos pedazos de metal dependen de cuánta carga neta cada una tiene. Carga negativa disminuye el potencial. Y carga positiva aumenta el potencial. Por supuesto, en los 1700, el doctor Franklin no estaba en posición para tener un cuadro tan claro de potencial eléctrico, pues su concepto era desconocido en su tiempo. Pero sí tenía un enorme conocimiento de electricidad que a menudo compartía con sus colegas a través de Europa. Como el americano más sabio, Ben Franklin también prestó considerable atención a las grandes mentes del pasado, en forma particular a Sir Isaac Newton. Franklin estaba muy apercibido de la teoría de Newton de gravitación universal y sabía que la fuerza de gravedad de Newton une el universo haciendo que las masas se atraigan la una a la otra. A Franklin le hubiera gustado formar una ley similar, una ley de fuerza eléctrica. Pero esto no opera igual, porque a diferencia de gravedad, hay dos tipos de cargas eléctricas. Cargas eléctricas que son diferentes se atraen la una a la otra. Y cargas que son iguales se rechazan la una a la otra. Esta es una de las razones por qué una batería común tiene el potencial de crear un campo eléctrico. Cuando una batería está unida entre dos pedazos de metal, fuerza la carga a fluir de uno a otro hasta que la diferencia potencial entre ellos es igual al voltaje de la batería. Esto crea un campo eléctrico entre ellos. Si se duplica el voltaje, así también es la carga. También la diferencia potencial. Y también el campo eléctrico. En general, la carga transferida es proporcional al voltaje aplicado. La constante de proporcionalidad C se llama capacitancia. Muchos antes que hubiera un capacitor moderno, mucho menos los medios y las matemáticas para ilustrar cómo uno opera, todos en el mundo sabían y conocían los rayos. Pero para descubrir el rol de los rayos en el mundo natural de la ciencia, uno tenía que seguir a Ben Franklin en el estudio de la misma matemática. De todos los electricistas del siglo XVIII, solo Franklin había visto a los rayos por lo que son enormes chispas de electricidad, igual a los del tipo que él podía crear en su laboratorio. Sobre el papel estaba la base de su teoría. Primero, extendía una vara larga metálica, el pararrayos, desde el techo de un edificio. Luego, colocaba un alambre cerca de la vara. En teoría, la vara atraería algo de electricidad desde el cielo tormentoso y una chispa saltaría desde el metal hasta el alambre. Previo a este experimento, estas instrucciones habían sido impresas en Inglaterra. Thomas François Dalibard las había seguido al pie de la letra y con éxito realizó el experimento en las afueras de París. Por supuesto, Franklin no se había enterado de esto cuando él mismo se paró para enfrentar el poder de la madre naturaleza.
puso su propia teoría en práctica de una manera mucho más peligrosa. En vez de usar un pararrayos para atraer la electricidad desde el cielo, utilizó un barilete, un sencillo aparato hecho de ramitas y un pañuelo de seda. En vez de un alambre apartado, adjuntó una llave metálica al hilo del barilete. En esa noche omniosa fatal, observó hilos sueltos que sobresalían del hilo del barrilete. Luego, tal como había valientemente predicho, las chispas saltaron. Al saltar la llave hasta su nudillo desnudo, Franklin experimentó una sensación que nunca olvidaría. Pero el hecho es que los más grandes descubrimientos de Franklin no fueron hechos con pararrayos. Se hicieron con las botellas, los frascos Leyden. Fue aquí, en vez del cielo tormentoso, que Ben Franklin revolucionó la ciencia de la física. Otros presumían que cuando cargaban una botella con electricidad, le estaban agregando grandes cantidades de electricidad a ella. Pero Franklin sabía que no era así. Con su conocimiento fue el primero en resolver cómo operaba un capacitor. Se dio cuenta que el fluido eléctrico ni estaba siendo creado ni destruido. Meramente estaba fluyendo de un lugar a otro. En una botella Leyden estaba fluyendo desde el conductor dentro de la botella al conductor que estaba afuera. En otras palabras, la botella Leyden fue el primer capacitor eléctrico primitivo. Dos pedazos de metal cualquiera pueden formar un capacitor. La forma no importa. Los dos pedazos de metal pueden ser las chapas, planchas, placas de un capacitor de placas paralelas o pueden ser las partes internas y externas de una botella Leyden. Si el voltaje se mantiene constante por una batería, la carga y por lo tanto la capacitancia cambia inversamente como la distancia entre las placas y es proporcional al área de las placas. Franklin se dio cuenta que si los capacitores estaban unidos adecuadamente, podrían crear una capacitancia mayor. Adecuadamente significó en paralelo. Una cadena serie de botellas Leyden, una detrás de la otra, de hecho, creó una capacitancia menor. Pero un banco de paralelas de botellas Leyden demostró ser un excelente arreglo y Franklin lo llamó la batería eléctrica, otro término que tiene un significado diferente hoy. Lo importante no es el término, es la idea. Solo Ben Franklin se dio cuenta que no era necesaria una botella Leyden, lujosa para contener la electricidad. Un sencillo par de placas metálicas paralelas serían suficientes. A pesar de sus errores ocasionales, la obra de Franklin con electricidad fue un mojón científico. Pero a pesar de eso, Ben Franklin siempre será mejor recordado como estadista y notable servidor público. Aquí, en Filadelfia, él estableció el primer hospital público, la primera biblioteca pública y el primer departamento de bomberos voluntarios. Como delegado al Congreso de Albany en 1754, fue tan audaz como para proponer una unión de las colonias. Por casi innumerables razones, Benjamin Franklin fue y es un tesoro nacional, un monumento a la promesa ilimitada de democracia. Pero como científico, Ben Franklin fue el más grande de los filósofos naturales, no solo en ese entonces, sino también hoy a través del mundo de la ciencia. Franklin era muy inteligente. Puede ser que su invento más inteligente fue el pararrayos. Pero tenía un competidor en Inglaterra quien también había inventado un pararrayos. Los dos estaban en desacuerdo sobre ciertos detalles. Franklin pensó que pararrayos debía tener extremos en punta. Resulta ser que Franklin tenía la idea correcta, pero en esa época no estaban en buenas relaciones con Inglaterra. Algo llamado la Guerra Revolucionaria estaba sucediendo.
El rey George III decretó que todos los pararrayos en Inglaterra debían tener perillas redondeadas. George había intentado cambiar la ley de la naturaleza por medio de un decreto real. Usted no puede hacer eso, por supuesto. Es necesario una ley parlamentaria. Antes de la invención del pararrayos, una tormenta era un fenómeno aterrorizante. No había protección contra ellas. De esta manera, cuando los pueblos sabían que una tormenta se estaba acercando, hacían sonar las campanas de la iglesia intentando espantarla. Pero la torre de la iglesia, por lo general, era la cosa más alta en el pueblo, de manera que los rayos caían sobre el campanario, bajaba la cuerda de la campana y hacían sonar despechadamente al campanero. El invento del pararrayos fue la primera demostración que la comprensión de la ciencia podía llevar al dominio sobre las grandes fuerzas de la naturaleza. El impacto psicológico de este descubrimiento está con nosotros hasta el día de hoy. Seguiremos con nuestra historia la próxima vez.